Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, un privilegio para nosotros. Hoy, esta velada especial de sábado, 7 de la noche, donde estamos presentando Conversando con el doctor Frank de Varona. El doctor Frank de Varona, persona bien conocido por todos nosotros, una persona bien versado en la materia política, presenta continuamente sus argumentos a través de la radio Miami. Para nosotros es todo un privilegio poder presentar al doctor Frank de Varona. Es una persona bien versada en los temas políticos y nos trae luz sobre los aconteceres que están padeciendo en este momento aquí, nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias, apreciamos que esté con nosotros y lo invitamos, si no lo ha hecho, que se suscriba con nosotros aquí al canal y que active los algoritmos que permite la plataforma, la manito arriba, la campana, y eso hace que podamos comunicarle a usted cuando estemos subiendo nuevos programas y que a la vez usted nos haga el favor de compartir para que esta información pueda llegar a tantas personas como podamos lograr traerle luz sobre los acontecimientos que están padeciendo en este momento. Sin más dilaciones, pase pues inmediatamente con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta velada de hoy, sábado, 7 de la noche. Es un tremendo placer poder compartir con ustedes este programa con Frank de Varona. Frank nos está dando su tiempo. Yo sé que es una persona que está muy ocupada y tiene muchas actividades a nivel del radio local en Miami, pero para nosotros es importantísimo esta información que está pasando, las cosas que están sucediendo y que, créanme, son de valor primordial. Frank, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por entrevistarme una vez más, Gustavo. Un placer siempre estar contigo en tu programa. Sí, antes de empezar, déjame decirte que yo siempre te sigo en los programas de radio que tú haces y yo estoy siempre en la página tuya. Quizás nos tachen de personas que somos, no sé, profetas del desastre o que estamos desubicados o algo, pero es que están pasando cosas que nos las están restregando en la nariz y yo le temo mucho al triunfalismo que tienen muchas personas de que dicen, wow, la economía va para arriba, Trump está triunfando y todo, pero estos degenerados comunistas son un cáncer que normalmente el cáncer se mide en etapas. No. Estamos en el nivel máximo de crisis con estos individuos porque ellos están pululando como destrozar la obra de Trump y destrozarnos a nosotros. Así que, por favor, danos luz en este gran problema que estamos viviendo. Bueno, primero que nada, para salir de este tema, porque no quiero, tengo otros temas más importantes, ¿no? Sobre Kamala Harris, pero la victoria extraordinaria, ¿no? Fue una cosa increíble con la comunista esta, Ursula von Leyen, que ha ido a Cuba 100 veces, siempre defendiendo el comunismo en Cuba, y es una comunista. Y Trump la desbarató, porque la Unión Europea no iba a negociar, Estados Unidos no va a imponer tarifas, y se rindieron con Trump. Y eso fue para mí lo mejor, porque esa comunista la he odiado toda mi vida. Ella nada menos que es la presidenta de la Comisión Europea, una comunista. Ahí está la foto de ella. Bueno, pues mira, lo que ha logrado Trump ha sido increíble. Primero que nada, ahora la Unión Europea va a invertir 750 billones comprando gas y petróleo de Estados Unidos. Importantísimo eso. Y ellos tienen ya cómo coger el gas, que en Lituania por ahí tienen que tú llevas el gas y ya directamente lo coge toda Europa. Entonces, aparte de eso, aparte de 750 billones que van a comprar en cosas de energía, va a invertir 600 billones en Estados Unidos. No sé en qué, pero va a invertir. Eso es 1.35 trillones de dólares que Trump ha ganado, una cosa inconcebible. También la Unión Europea va a comprar muchos equipos de militares de Estados Unidos, que tenemos los mejores equipos del mundo,
claro, No se sabe cuántos millones, pero eso va a ser 800 billones, una barbaridad va a ser también. También las tarifas, fíjate esto, ahora la Unión Europea va a pagar 15% de tarifa. Y nosotros cuando unimos la Unión Europea, que tiene 27 países, ¿sabes cuánto pagamos de tarifa? Cero. Vendemos a Europa, no hay tarifa para los productos nuestros y ellos nos compran a nosotros y tienen que pagar 15%. ¿Qué te parece? Si eso no es una victoria. Después también, los productos farmacéuticos lo dejó Trump fuera de la negociación porque él quiere que se construyan fábricas en esta nación de medicina y no quiere comprarla toda de Europa o de Asia o de cualquier otro lugar. Así que esto, y sabe que la mayoría del dinero que hacía Europa con nosotros es vendiendo productos farmacéuticos, claro. porque en todos los países los hacen ellos. Entonces también, otra cosa muy importante, las tarifas de acero y de aluminio continúan al 50%. No rebajó un centavo ahí. De Europa, ¿no? Que vendan para acá acero, o otro país del mundo. Y también eh, Trump le había dicho, si ustedes no están de acuerdo conmigo hoy, Ujú. tienen una hora, hoy le meto 30% de tarifa a todos los productos europeos, que quiere decir que se acababa el comercio con Europa, porque nadie va a comprar Claro. un BMW aquí y pagar 30% por arriba de lo que vale el carro, ¿no? Bueno, en fin, una victoria total. Bueno, ahora lo más importante que quería hablar, que lo hablé contigo, es lo que está ocurriendo con la Kamala Harris. Esta mujer ahora quiere postularse para presidente, ya lo están advirtiendo todo el mundo, ¿no? Y ella tuvo una entrevista con ahora en julio 31, tuvo una entrevista eh, con este hombre, Stephen Colbert, ¿no? Que está todo desprestigiado también porque ya lo van a sacar de donde él trabaja y se puso a criticar la estación también de paso, una estupidez. Tú no criticas a lo que te pagan tu sueldo. Bueno, entonces Claro. ella ahí se reúne con él julio 31, y entonces, bueno, empiezan a hablar y acaba de sacar un libro, ahí tú lo estás enseñando en Sí. pantalla el libro, ¿Y tal? que se llama 17 días. Esta fue la campaña más desastrosa en la historia de la presidencia de Estados Unidos. Se gastó un billón de dólares, y Trump la derrotó. Y el libro se llama 107 días, tú lo estás enseñando en pantalla ahora. Aquí está, ahí lo 107 tengo. días de qué? De un fracaso absoluto. Absoluto. Cuando él se postuló por primera vez, ¿no? Se tuvo que salir inmediatamente de la carrera porque creo que tenía el 1% de aprobamiento. Cuando se postuló por primera vez para Sí. presidente, ¿no? O sea que ella es una candidata horrible, se equivoca al hablar, a lo que le llaman word salad, que repite lo mismo 4 veces, lo mismo. ¿Cómo tú vas a repetirlo todo 4 veces igual? Ella es bruta. ¿Y cómo subió ella al poder? Bueno, porque se hizo amante de un negro muy famoso que había sido alcalde de San Francisco, que había estado en la legislatura estatal, Willie Brown, y se hizo amante de él. Amante, ¿ok? Y el hombre Permítame, estaba casado. permítame hacer un paréntesis aquí rapidito. La gente se estará preguntando, bueno, ¿y por qué nosotros estamos hablando en este caso de Kamala Harris cuando es un bodrio, como tú lo acabas de decir, es una inepta, perdió unas elecciones con Trump y con qué razón tiene de que estemos perdiendo un tiempo? A mis amigos, ¿sabes qué? Estamos estamos pasando el Niágara en bicicleta, aunque ustedes no lo crean. Estamos apostando al éxito del gobierno. Bajo el éxito del gobierno aquí no hay nadie en que pueda entrar, pero un desliz, que haya una penetración de estos individuos con sus mentiras, con su dinero, con sus medios de comunicación, meten en el gobierno hasta el más malo, peor que Kamala Harris. Así que nosotros tenemos que denunciar esto, ¿Sí? esta cruzada contra Kamala Harris tiene que nacer desde ahora, puesto de y defender al gobierno, porque sabes que nos bailan sin que nos demos cuenta. Sí, así mismo es. Y si tú ves toda la historia de ella, ¿no? Yo escribí un artículo bien largo de ella, de Sí, un cómo montón de no. páginas. Todo lo que ella había dicho cuando era senador estatal es exactamente lo que quiere Mandani y él y todos los comunistas, exactamente igual. Porque fíjate, ella empieza diciendo, oye esto, primero que nada,
el New York Times, el Council of Foreign Relations, Consejo de Relaciones Exteriores. ¿Qué dijeron de ella durante la campaña esa que cogió un por ciento de votos? Bueno, dijeron que ella era una moderada pragmática. Y cuando la escoge Biden, el demente Biden, la escoge de vicepresidente, vuelve a decir el New York Times, los dos son moderados de centro izquierda. Los dos eran comunistas, de moderado no tenían nada. Entonces ella, por supuesto, si tú le miras el récord que ella tuvo como senadora de California en el Senado de Washington, si tú le miras el récord, es lo más radical que Bernie Sanders, que es un comunista de Vermont de hace años. Más radical que todo, que Ocasio-Cortez, todo. Porque ella era una comunista, abiertamente comunista, marxista, leninista. Y era lo que hizo ella. Y entonces el récord de ella, 97% de los demócratas en el Senado, era la más izquierdista, la más comunista, la más marxista, la más socialista. O sea, le ganó a todo el mundo, hasta Bernie Sanders, un comunismo, en la forma que ella votaba. Bueno, ¿qué dijo ella de los policías de ICE, que a los atacan tanto hoy en día, ¿no? Hoy en día, ICE es Immigration and Customs Enforcement, esa es la sigla ACE, y dijo que ellos eran miembros del Ku Klux Klan. Oye, eso, que quería que abolir todo ICE. ¿Qué quieren hacer los comunistas hoy en día? Si no es exactamente igual, ¿no? Todo eso. Entonces, también, me voy a quitar la gorra porque me está cayendo todo el tiempo. Okay. Y me distracta la gorra mía. Bueno, entonces, a favor de la medicina socialista, abolir todos los planes privados de salud, que tenemos 180 millones de americanos y nos gusta nuestro plan. ¿Cómo van a querer quitarme mi plan, prohibir que la salud, tú tengas un seguro privado y tengas que coger un seguro del gobierno, que ha fracasado en todos los países que lo han tenido? En Canadá, en Inglaterra, la gente espera, si te hace falta un MRI, bueno, de aquí a un año y medio aquí te lo te damos. Entonces tienen que venir a Estados Unidos, pagar el MRI aquí, los que tienen dinero, los que no, va a sufrir ahí con dolor de espalda un año y medio. Gente se muere de cáncer en Inglaterra, en Canadá y en otros países que tienen esta medicina socialista, esperando que le den un turno, porque no hay cama para tanta gente. Cuando hay tanta gente enferma y no hay otros planes privados, pues eso es lo que ocurre. Gran apoyo de ella a Black Lives Matter, que son terroristas, que son anarquistas. Apoyó a Antifa y inclusive recogía dinero para cuando arrestaban a alguien de Black Lives Matter quemando un edificio, matando a alguien. Exacto. Recogía dinero para la fianza del terrorista, para que volviera a salir otra vez a seguir quemando los Estados Unidos. O sea, apoyó todo esto, apoyó la destrucción de iglesias católicas, de sinagogas, de monumentos históricos, monumentos de nuestros presidentes históricos. Ella está de acuerdo que los destruyeran a todos a pedrada. A Colón lo destruyeron en el acto, ¿no? Porque sí, era europeo. Pero, o sea, a Washington, nuestro padre fundador, a Jefferson, destruyeron las estatuas de esta gente, vandalizaban las iglesias católicas y las protestantes y las sinagogas. ¿Y ella qué hacía? Lo apoyaba. Era la cultura de cancelación, como en China comunista se hizo con el dictador Mao Zedong. Exactamente igual. Ella es tan comunista como Mao Zedong de China. Y entonces, bueno, ¿y qué quiere toda esta gente? Borrar nuestra historia, borrar nuestra cultura, porque así apoya, así entró en Cuba el comunismo, ¿no? Todo era Fidel, 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 y ya se acabó los patriotas en Cuba, era todo Fidel. Y apoyó, ¿qué cosa? El Green New Deal, la farsa más grande del cambio climático, que iba a costar, si lo hubieran implementado completo, 94.3 trillones en los primeros 10 años. Y eso lo empujaba ella, Bernie Sanders, los otros comunistas del partido. Entonces también quitar todos los rifles, prohibir atacar la segunda enmienda, destruir la segunda enmienda. Que si perdemos aquí control de las armas, los comunistas ganan. Claro. No hay manera de defenderse. Entonces ya también dijo que iba a hacer una orden ejecutiva para prohibir el fracking, que se busca gas natural, que lo está haciendo Trump muy bien ahora.
y buscando tanto gas en Estados Unidos para venderse a los europeos que van a comprar 750 billones de energía. Imagínate cómo va a estar la gasolina, va a bajar aquí, ya está bajando, claro. va a bajar mucho más. Y ella, por supuesto, en contra de todo eso, no práctica. Y bueno, también los católicos se han quejado de ella, los obispos católicos se quejaron de ella durante la campaña, ya de vicepresidente de ella, porque ya era Biden y ella en la campaña. ¿Por qué hizo eso? Bueno, pues cuando estaba en el Senado, llegó un juez que pertenecía a los Caballeros de Colón, de la Iglesia Católica, que es una organización Ujú. ayudando a los pobres. Mi abuelo pertenecía a eso en Camagüey, en Cuba, yo me acuerdo, los Caballeros de Colón de Cuba. Recogían dinero para los pobres, es lo que hacen los Caballeros de Colón. Ah, no, todas las personas que pertenecen a The Knights of Columbus, como dice Caballero de Colón en inglés, los que pertenecen son todos terroristas. Oye eso. Y no deben ocupar no lo debe haber juez a nadie que es así. También criticó a los católicos que iban a misa en latín, que Bueno, somos terroristas domésticos, los que vamos a oír una misa en latín, de acuerdo con Kamala Harris. Entonces, bueno, a favor de cortarle las partes privadas a los niños y a las niñas, los oye, puberty blockers, toda esta barbaridad, mutilar a niños, qué barbaridad, mutilarlo, a favor de eso también. Que todavía el Partido Comunista Demócrata sigue apoyando eso, todavía lo sigue apoyando. Y por supuesto, enseñarle transgender a los niños de pre-kindergarten, lo que se llama en inglés Drag Queen Story Hours. Vienen estos hombres vestidos de mujer y le leen a niños de 3 años, de 4 años, y les enseña qué bueno ser homosexual o qué bueno no, ser lesbiana. ¡Qué barbaridad! Eso es lo que apoya a ella. Así que todo eso, y de contra, apoya reparaciones, oye esto, reparaciones por la esclavitud a los negros, pero es que ella desciende de un blanco, oye esto, de un blanco de Irlanda, ujú. Hamilton Brown, en Jamaica, es descendiente directa de este hombre, y que tenía 200 esclavos. Era uno de los que más esclavos. Hasta nombraron a una ciudad, Brown, le llamaron a la ciudad como el antepasado de ella, y todavía ella, que desciende de un esclavista Comunistas con 200 señalan esclavos. siempre y denuncian a la gente de lo que son ellos mismos. Exacto. Pues ella quiere entonces los padres de ella, bueno, uno es un jamaiquino que era economista, comunista, por supuesto, marxista, leninista, y enseñaba economía en la Universidad de Stanford en Palo Alto, California. Ese era el padre. Y la madre, nacida en la India, Golapan Shilem se llama la madre, nació en la India, era una científica bioquímica. ¿Y qué tú crees que hacían esos dos padres cuando vivían en California con ella de niña, que la llevaban en un coche? Bueno, pues iba a una organización comunista, African American Association de Berkeley, California. Eran todos los comunistas, ahí llamaban a Fidel Castro, Che Guevara, hablaban de ellos a favor del comunismo en Cuba. Los dos padres iban ahí. Es decir, que no solamente viene de ese dueño de esclavos, viene de Claro. dos comunistas, padre y madre comunistas como ella. Y bueno, bueno, puedo seguir hablando de esto, pero se nos va todo el tiempo aquí, ¿no? No, Todo es eso yo lo he que escrito en libros. Yo escribí un libro, Obama, Hillary Clinton, Radical Islam, a la venta en Amazon, por $25. Aquí tengo bueno, aquí tengo el libro todos esos libros ilustrado. están en Amazon. Todo está en Amazon. Y por supuesto, de todos esos libros que he escrito, denuncio todo esto, ¿no? Claro. Así que bueno, entonces ella, por supuesto, avanzó tan rápido en su carrera porque se hizo amante de Willie Brown, un hombre que estaba casado y era socialista por completo, era el Speaker of the Assembly de California, el presidente de la Asamblea de Arizona, y había sido también electo de San Francisco, cuando este Willie Brown, casado con hijos, mucho mayor que ella se hace amante de él y el primer puesto se lo da a él, a ella. La hace attorney general de ¿dónde? San Francisco, donde él era alcalde. Y después la ayuda a llegar al district attorney de todo California. Pero como esta mujer es una oportunista, cuando Absoluto. ya consiguió los puestos que quería, a este señor, que había sido amante de él por años, lo mandó, para tú sabes dónde lo mandó, para la M, ¿no? Lo tiró a la basura. Sí. Y si tú te haces algo mal aquí, si tú escupes en una acera, yo te arresto a ti.
el amante de tantos años. Si tú escupes una acera de San Francisco, yo te meto preso. Porque así funcionan esta gente, Así son, hacen así esto. son. Y bueno, y también ha habido generales, un general Higginbottom, que habló de cómo ella ha trabajado con todos los otros comunistas que estamos hablando aquí, la gente de Black Lives Matter, todo eso, este general, y Karine Jean-Pierre, la que fue vocera de Biden y de ella, era la asistente de Kamala Harris, otra comunista lesbiana, por supuesto, también. Eso me importa el sexo de ella, a quien le guste. Eso me es indiferente, pero eso es lo que es ella, admitida por ella. Tiene una amante, Karine Jean-Pierre, que es una periodista de CNN que se llama Suzanne Malveaux. Esa es su amante. Pero en fin, este general dijo horrores de ella y cómo Barack Obama estaba apoyando todo esto. Todo esto se han escrito artículos de los lazos que tiene ella con el comunismo por el Trevor Loudon, que es tremendo escritor, que escribe en el Epoch Times, Ya. y Trevor Loudon, mi amigo, lo ha dicho que es comunista toda la vida, en fin. Es increíble que esta mujer quiera volverse a postular. Pues sí lo quiere. Y ahí está su libro, 107 días, el fracaso electoral más 107 días. grande, y ahora ella dice que fue todo muy bueno. Aunque dice que por supuesto que no pudo ganar porque el sistema está roto, el sistema político está roto, ¿no? Que ella y Obama y compañía han trabajado para destruir el sistema nuevo. Bueno, eso es sobre ella lo que Yo quería lo mencionar. único que voy a agregar aquí, si ella gana las elecciones va a ser por culpa de nosotros y si ella pierde las elecciones va a ser por culpa de nosotros. O sea que en manos de nosotros está el que gente como eso pueda llegar a escalar la presidencia otra vez. Si ganan esta gente, téngalo bien claro y si no, dímelo tú, Frank, todo lo que ha hecho Trump en las primeras 48 horas lo tiran abajo. Abajo por completo, seguro. Fíjate que ahora hay 11 jueces de una corte de apelación en este momento que le están diciendo a los abogados de Trump que Trump violó la Constitución porque no tiene derecho a poner tarifa en ningún país. Imagínate En tú. este momento, que esas tarifas, 250 billones han entrado al Están fisco salvando los nuestro en Estados Unidos. solamente 6 meses. Y mira, estos jueces comunistas, nombrados por quién, por Obama, por Clinton, están diciendo que Trump, todo lo que ha hecho está inconstitucional. Una corte de apelaciones. Va a tener que eso caer otra vez en la Corte Suprema. Y espero que la Corte Suprema se ponga los pantalones, ¿no? Claro. O la saya y voten a favor de Trump. Si no, todo se va abajo ahora. Imagínate todo. Bueno, que no ¿Por voten a qué favor de votamos Trump, nosotros que por voten Trump? a favor de la nación, que es lo que tienen que hacer. Exacto, y cosa que no hace. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero quería hablar de otro tema importantísimo. Y ahí tú tienes el New York Post de julio 31 de este hipócrita Mandana. Mira, aquí Ya. está. Tú lo estás Ahí enseñando está, ahí está, ahí está. en pantalla, ahí lo tienes, pero aquí lo tengo yo en el periódico. Y este degenerado, que toda su vida está electo a la Asamblea Legislativa de Nueva York, y ahí sirvió 4 años. ¿Qué dijo cuando llegó? Impuestos para los blancos, vamos a establecer comunismo, repartir dinero de los ricos a los pobres, todo lo que es comunismo puro. Sirvió 4 años diciendo eso, y entre las cosas que decía claramente, como lo dice la portada, decía, "We don't need an investigation to know that the New York Police Department is racist, anti-queer, and a major threat to public safety. We need to defund it." Imagínate. Eso lo dijo cantidad de veces. Ya el artículo este largo del New York Times lo saca todas las veces que lo dijo, ¿no? Pues ahora como hubo ese ataque horrible en Nueva York en estos días, donde matan a un policía, que oye, el policía era de Bangladesh y era musulmán. Y el entierro fue en una mezquita. Matan a este policía de apellido Israel, fíjate, Israel. este hombre, y entonces este policía, no sé si te dije correctamente el nombre, ¿no? Bueno, Didar Islam, perdón, no Israel, me equivoqué. Islam es su apellido, más claro que musulmán no existe, ¿verdad? Con este nombre. Bueno, pues debido a eso, ahora estaba de vacaciones en Uganda, donde él nació, con la esposa de Siria, musulmana como él, que habían ido en medio de una campaña electoral, porque ya piensa que ganó, que para qué va a trabajar,
había ido ¿a dónde? A Uganda, a celebrar su boda con otra musulmana de Siria, en medio de una campaña, hasta que ella piensa que él ganó por irse de vacaciones, porque de allá yo gané, ¿no? Mm. Según él, ya él ganó. Y entonces, bueno, pues este hombre, pues ya tú sabes, eh, imagínate tú, es un hipócrita porque ahora dice él, por primera vez, oh, no, no, ya yo no quiero quitarle dinero a los policías. Eso era porque yo estaba bravo antes, pero ya yo recapacité, Eso es hasta que gane. Cuando ganen, hace entonces lo que da la gana. otra vez se le olvida lo que dijo. Claro, un camaleón, así son los Así comunistas. son los ¿Qué comunistas. hizo Fidel Castro en Cuba? Yo quiero restaurar la constitución del 40 a elecciones en 18 meses. Todas las mentiras que nos dijo Fidel Castro, los tontos cubanos que oyeron las mentiras y se la tragaron, ¿no? Pues este es un comunista malo, marxista-leninista y aún peor, un islamita radical que quiere intifada global contra todos los judíos. ¿Qué es intifada global? Matar a los judíos en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, donde haya judíos, matarlos. Eso es lo que quiere este hombre. Y hay tantos cretinos, porque no puedo usar la palabra Por idiota, montones. que hay judíos de extrema izquierda en Nueva York que han votado por este hombre. Un hombre que ha dicho que lo va a matar. ¿Cómo tú vas a votar por un tipo que está diciendo que te va a matar, aunque tú seas de izquierda? Yo soy izquierdista y no quiero que me maten tampoco. Son tan imbéciles que han votado por este. En Alemania pasó algo similar. Igualito. Hitler dijo todo lo que iba a hacer, es que escribió un libro llamado Mein Kampf, que se dice Mi Guerra, Ujú. y en ese libro decía que matar a todos los judíos del mundo entero. Ah, no, dijeron los judíos, eso lo dicen los políticos, que llevamos años aquí, que no nos van a matar, nosotros Mm. somos ricos. Y mataron 6 millones de judíos que hubieran podido huir de Alemania y salvar sus vidas, y Claro. no lo hicieron. Son muy inteligentes para los negocios. Indudablemente los judíos son súper inteligentes, trabajadores. Los judíos inteligentes de verdad, ¿saben dónde están? En Israel. Ahí los judíos de Israel son los más inteligentes del mundo. Mira cómo ganaron toda la guerra, ¿no? Y sigue ahí Israel. Esos sí son inteligentes. Netanyahu y los israelitas judíos que viven en el Estado de Israel, esos sí son inteligentes. No los cretinos judíos de Nueva York, que votan por un hombre que los quiere matar. Pero bueno, así es la historia, y es terrible que sea así, ¿no? Bueno, pues nada, esas son las noticias importantes. Eh, Yo me siento de verdad preocupado. Vuelvo a lo que dije al principio, nosotros nos tachan de profeta del desastre y que nada más que estamos mirando fantasmas en todos lados. ¿Sabes qué? Le queda en mano de que quien lo quiera pensar o no. Estamos arriesgando el futuro de la nación, que es el futuro de nuestra familia, de nuestros nietos, de todo el mundo. Y el seguir creyendo de que todo está bien, sí, es verdad, todo está yendo bien y Trump está demostrando que es tremendo estratega en todos esos convenios que está haciendo. Pero fíjese lo que acaba de decir Frank, jueces que están tratando de empañar diciendo de que es ilegal lo que está haciendo de los aranceles. Entonces, ¿está siendo atacado? Sí. ¿Tenemos que nosotros darnos cuenta? Sí. ¿Tenemos que denunciarlo? Sí. Porque claro, si seguimos creyendo de que todo está bien, sí. Y de verdad que todo está bien. El GDP de Estados Unidos es 3%. Eso es súper bueno, ¿no? Que claro, la economía está creciendo a 3%, y todos estos acuerdos que van a traer tanto dinero a la nación son fantásticos. Inclusive, por primera vez en la historia, Trump ha usado los acuerdos comerciales para traer paz en dos países en guerra. Camboya estaba en guerra durante años con Tailandia, matándose en la frontera, miles de muertos. Y Trump le dijo, no hago ningún acuerdo comercial con ustedes dos países, a no ser que firme la paz inmediatamente. Yo no hago acuerdos comerciales con países en guerra. Los dos firmaron la paz. O sea, nunca en la historia se ha usado una tarifa, como tú dices en español, tarifa, ¿verdad? Aranceles, nunca se ha arancel. usado aranceles para traer fin a una guerra. Y todos los países que le ha traído paz ya. Azerbaiyán estaba fajado con otro país, hizo la paz ya. Marcos Rubio ha hecho cantidad de cosas también para tener la paz en diferentes lugares. Así que todo eso es positivo. Y ahora lo más importante es las negociaciones que tiene Trump con China comunista en este momento. Porque él quiere separar a China comunista de Rusia. Y le está ofreciendo maravillas a los chinos, ¿verdad? Maravillas que me asustan a mí. Mm. Porque una de las cosas que le está haciendo es vendiéndole un chip que tenemos aquí, que se usa para la industria y para armamento, y le ha dicho a China, yo te vendo ese chip.
si tú abandonas a Rusia, ¿no? Todos son, si abandonas a Rusia, esto por ti, si abandonas a Rusia. Y si no abandonas a Rusia, le va a meter tarifa a Rusia de 100%, y el que haga negocio con Rusia le mete tarifas iguales. Y ya la India, fíjate, la India le ha comprado siempre petróleo a Rusia. Los armamentos que la India compra son de Rusia. Ya la India en este momento dejó de comprarle a Rusia petróleo, que le traía mucho dinero a Rusia, ¿no? Ya dijeron, no, ni un petróleo más. O sea, te dan cuenta que la India no puede aguantar una tarifa de 30%. Claro. No hace negocio con nadie, ¿no? Tú tocaste el punto de la India y viene a colación cosas que dijiste al principio. Importantísimo eso que Trump está fomentando de que las medicinas sean aquí. La mayoría de las medicinas que, gracias a Dios, no vienen de China, porque si no ya sabemos lo que está ahí, pero son hechas en la India, están hechas en Pakistán. Exacto. Vean los frascos para que vean dónde vienen. ¿De dónde vienen? Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, y que en este momento esas personas no sean enemigos, pero potencialmente lo son? Entonces, sí, indudablemente, en caso de una conflagración, toda esa gente se ponen de acuerdo afuera y nosotros estamos. Así que hasta eso, la estrategia de Trump, de que aquí America First debe estar no divorciado de la gente de afuera, pero las cosas tienen que estar de aquí, las armas, el abastecimiento, sí, de alimentos, las medicinas, eso tiene que salir de aquí. Él lo ha dicho, yo quiero que se construyan medicina en todas estas europeos que hacen medicina en Suiza, en Alemania, en Francia, construyan fábricas aquí de medicina y no pagan impuestos. Claro. Él no ha querido incluir en estas negociaciones nada que tenga que ver con las medicinas. Lo ha dejado, es más, ha dicho, ha amenazado hasta poner 200% de aranceles a medicinas europeas o de cualquier otro país, porque él quiere que esos países construyan las fábricas de medicina aquí, en nuestro país. Claro. Y por supuesto, cuando la construyen aquí no pagan impuestos tampoco, le da beneficios también. Eso es importantísimo. Fran, nos quedan 2 minutos. Me voy a despedir y te dejo a ti para el final. Amigo, gracias por acompañarnos esta velada. Hoy es crucial lo que se ha dicho aquí. Compártanlo, compartan esta información para que le llegue a tantas personas como sea posible. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fran, todo tuyo. Bueno, lo otro que quería decir es una mala noticia, ¿no? Que Francia, Gran Bretaña y Canadá ahora quieren reconocer el Estado palestino. Y Estados Unidos está opuesto, por supuesto, ¿no? Israel más opuesto todavía. Y yo tengo un amigo mío, un doctor que acaba de venir, judío, por cierto, que acaba de ir de visita a Canadá. Dice que lo maltrataron como si fuera un terrorista. Le dijeron horrores. ¿Y para qué está aquí? ¿A dónde va? Como si fuera un criminal que ha venido a gastar dinero de Estados Unidos en Canadá. ¿Y qué ve él? Apenas entra al aeropuerto, una bandera de Canadá, una bandera de Hamas. Canadá jamás, Canadá jamás, Canadá jamás. Una bandera en el aeropuerto. Y lo maltratan a él porque ven que es judío. Dice que lo maltrataron horriblemente en el aeropuerto. Por supuesto, más nunca va a Canadá, ¿no? Pero bueno, eso te lo digo porque eso es terrible. Que estos 3 países que supuestamente aliados de Estados Unidos, pues ahora quieren reconocer a Mahmoud Abbas, que no ha tenido elecciones en 20 años. Es un comunista, terrorista, y quieren reconocer el Estado palestino. Una cosa terrible. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Amigos, hasta la próxima. Gracias, Fran. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. La próxima. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we
hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,